buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, son las 7:59 en esta edición especial de Noticiero Hechos. Ya de los resultados de este proceso electoral que se prevé sea de fotografía, los niveles de votación, según los analistas, han incrementado considerablemente y esto hará que el resultado sea aún más cerrado. Estamos ya pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos, ya que el mundo está esperando el resultado. La misma embajadora Jean Mains decía en su mensaje que dio aquí en ese hotel que ya están ansiosos por conocer quién será el sucesor del presidente Barack Obama. De hecho, en breve vamos a estar hablando con la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, para hacer un análisis de cómo ha sido toda esta jornada y por supuesto de la política y los nuevos retos que enfrenta no solamente Estados Unidos con el que quede ganador, sino también, o con el que resulte ganador, sino también con la política exterior y la importancia de que esto tiene para nosotros, para El Salvador, especialmente en el tema de inmigración. Así que invitamos a la gente que nos está sintonizando a través de la señal de Canal 12 a que se quede con nosotros, porque en este programa especial vamos a tener análisis y resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Y para conocer el panorama de lo que está ocurriendo en estados como Nueva York, vamos a ir precisamente hasta a esa ciudad con Gesell Tobía, periodista de La Voz de los Estados Unidos de América, quien nos va a dar un panorama. Gesell, un gusto saludarte desde El Salvador en esta noche de muchas emociones para Estados Unidos y que mantiene a la expectativa también al mundo. Un gusto, ¿qué nos puedes contar? Buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente yo me encuentro en el Hotel Hilton, que es la sede de los republicanos. Esta noche es aquí en donde el candidato republicano Donald Trump vendrá en pocas horas. Él se encuentra en este momento en el edificio o en la Torre Trump, a un par de bloques acá al lado de su familia. Especulamos que está como nosotros, dándole seguimiento a los resultados uno por uno. Está ansioso seguramente al escuchar los resultados que hasta el momento lo favorecen. Por el momento Donald Trump se ha adelantado, dando la sorpresa en Florida, que aunque todavía no ha cerrado el conteo, parece ser de que la derrota de Hillary Clinton es bastante inminente, al menos por un margen muy, pero muy pequeño. Todavía hay que aclarar que no se ha cerrado el conteo de votos en Florida, pero que parece todo indicar a que será Donald Trump quien consiga la victoria. Hay otros estados en donde ya se esperaba que los republicanos ganaran, como es Indiana, Kentucky, West Virginia. Son estados que ya se daban por sentado que Donald Trump iba a ganar. En esos estados ya ganó Donald Trump y es por eso que hasta el momento está liderando el número de votos electorales. Hay que tomar en cuenta que en la zona oeste de Estados Unidos hay una diferencia de 3 horas, todavía las urnas no han cerrado, hay muchas personas que siguen votando, por lo tanto vamos a tener esos resultados de la zona oeste hasta dentro de aproximadamente 2 horas. Florida es considerado uno de los estados clave para ganar una elección porque entra dentro de lo que se denomina los estados bisagra o los swing states, como les dicen los norteamericanos, porque son estados que no siempre votan de la misma forma, y es por ello que vimos a Donald Trump y a Hillary Clinton insistentemente queriendo hacer su llegar a los votantes en el estado de la Florida. Efectivamente, el estado de Florida es uno de los entre 8 y 12 estados indecisos o estados oscilantes, como también le llaman los especialistas, que se consideraba que son claves para estas elecciones. Otros estados son Virginia, en donde al menos por el momento con el 60% de las urnas contadas, Donald Trump también lidera. Otro estado oscilante muy importante es Carolina del Norte, de donde todavía no tenemos resultados, y así sucesivamente estos estados. Nevada es otro de los estados oscilantes este año, muy importante. Estos son, según los analistas, los estados que van a determinar o que van a decidir quién finalmente llega a la Casa Blanca, porque como tradicionalmente sabemos, hay algunos estados que por décadas han votado demócratas y lo siguen haciendo, otros que hacen lo mismo con los republicanos, pero son estos estados oscilantes o indecisos los que al final de cuentas deciden quién realmente llega al poder acá en Estados Unidos. Otra cosa importante que hay que destacar, Manuel y Gesell, es el sistema de votación que hay en los Estados Unidos y de cómo convierte en importante ir midiendo cómo se ha votado en cada colegio, cómo ha votado, mejor dicho, cada colegio electoral en los estados.
Efectivamente, hay un colegio electoral que está compuesto por 538 electores. Estos asignan, o están, mejor dicho, son asignados de acuerdo a la población que tiene cada estado. Es decir, por dar un ejemplo, California es el estado más populoso de Estados Unidos, ahí se han asignado 55 votos electorales, pero hay otros estados, como por ejemplo Vermont, que es un estado pequeño con una población muy poca, a quien solo tiene 3 votos electorales. Lo importante es conseguir 270 votos electorales y quien sea que alcance esa cifra mágica se convierte en presidente de Estados Unidos. Pero ¿crees tú que será el final de fotografía o veremos una clara ventaja del republicano Donald Trump si de la tendencia que se ha comenzado a marcar en algunos estados continúa? Creemos de que todavía es muy, pero muy temprano para predecir. Como les mencionaba, muchos estados del centro y de toda la zona oeste de Estados Unidos, incluyendo Arizona, Nevada, California, Washington, el estado de Washington, todos estos estados todavía ni siquiera han cerrado las urnas y hay muchos votos importantes de ese lado. Por lo tanto, hay que esperar a ver si la tendencia que está marcando Donald Trump se mantiene. Hasta el momento la única sorpresa es Florida, especulando un poco, ya que no es oficial el dato, pero si en el caso de que Donald Trump finalmente se lo lleve, sería la única sorpresa. El resto de estados que ha ganado Donald y que ha ganado Hillary Clinton eran estados que ya se esperaban de antemano fueran de un color u otro. Gracias, Ezel Tobías, periodista de La Voz de los Estados Unidos de América, por ese reporte desde la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Gesell. Vamos a estar pendientes, obviamente, de la sede de campaña desde donde tú nos informas de los republicanos en Nueva York. Y bueno, como ya lo adelantábamos, Manuel y amigos televidentes, el sistema de elección en los Estados Unidos es peculiar. Es un voto indirecto y además es sumamente diferente de cómo se hace en nuestros países en América Latina. De hecho, puede llegar a la presidencia alguien que no tenga la mayor cantidad de voto popular, pero sí de los colegios electorales, que ha pasado en 4 ocasiones, y la última de estas fue cuando se midió Al Gore junto a George Bush, quien resultó ganador. Ya sabemos que estuvo durante 2 mandatos al frente de la Casa Blanca. Recordemos, Roxana, que este es un voto indirecto. Los ciudadanos emiten su sufragio en las urnas, pero ellos le están diciendo a un delegado ya sea republicano o demócrata, que ellos designen al presidente de los Estados Unidos de América. Pero bueno, tenemos un reporte donde les explicamos con mayor detalle cómo funciona este sistema electoral, que es considerado uno de los más complejos del planeta. Veamos a continuación. Cada 4 años los estadounidenses eligen su próximo presidente. Every 4 years, who will be our president? Because the president does determine in many respects the direction that our country will move in, and the president certainly determines how we will present ourselves to the rest of the world. Se trata de un sistema electoral complejo que se fundamenta en una votación indirecta, es decir, el presidente y vicepresidente no son elegidos por el voto del pueblo, sino una asamblea denominada colegio electoral. No es un colegio literalmente, sino un grupo de personas que se encargan de elegir, 538 para ser precisos. Esta cifra es igual a la suma de 100 senadores, 435 congresistas y 3 delegados de Washington, D.C. La historia narra que cuando fue redactada la Constitución de Estados Unidos, decidieron que no era prudente que un grupo supuestamente mal informado eligiera al presidente, por lo que crearon un sistema de electores, cada uno representando a los estados para elegir al próximo mandatario. Los 538 electores son elegidos por votación en las convenciones nacionales que realizan los partidos. Ellos serán los encargados de votar por el candidato que haya ganado el voto popular en sus respectivos estados. Por ejemplo, el estado de Florida tiene 29 electores, mientras que Carolina del Norte tiene 16 y Utah 6. El candidato que gane el voto popular de cada estado recibe todos los votos electorales, es decir, todo o nada. Pero, ¿cómo votan los delegados en el colegio electoral? La gente va a las urnas el día de las elecciones o envía sus votos con meses de anticipación a través del correo. De esta forma, los electores instruyen a los delegados sobre cómo deben votar en el colegio electoral.
En términos sencillos, si un elector vota por Hillary Clinton, le está ordenando al delegado votar por ese candidato. ¿Cómo ganan la presidencia? Un aspirante necesita ganar con mayoría simple para ser presidente. Al haber 538 delegados, deberá conseguir al menos los votos de 270 de ellos, es decir, la mitad más uno. En caso que ninguno lo consiga, deberá ser el Congreso quien decida. ¿Cuándo se conoce quién es el ganador? Los resultados oficiales de cada estado pueden tardar varios días en conocerse, pues primero inician con los votos anticipados y desde el extranjero, para luego contar los de las urnas. Pero esta misma noche ya es posible para las autoridades federales determinar tendencias de la votación en cada estado. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Ustedes están viendo una emisión especial de Noticiero Hechos rumbo a la Casa Blanca, las elecciones en los Estados Unidos. Vamos a darle la bienvenida acá en nuestro set de Canal 12 a la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains. Embajadora, qué gusto que nos acompañe, que esté con nosotros. No, gracias por acompañar esta noche tan especial con nosotros aquí en el Sheraton. Señora embajadora, hasta ahora, ¿cuál es la lectura que hace usted de este proceso electoral que está viviendo en este momento Estados Unidos? Sí, estamos mirando, está muy cerca todavía, no podemos ver quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, entonces estamos esperando de ver los resultados. Pero es bien de saber que hay esta diversidad de opinión en los Estados Unidos y quien sea el próximo presidente tiene que trabajar fuerte para unir nuestro país. Embajadora, este proceso electoral ha estado marcado por mucha polémica y controversia. Es primera vez que una mujer corre por la presidencia y también es la primera vez que un empresario no político corre a la presidencia. ¿Qué elecciones cree usted que deja este proceso? Creo que muestra realmente que las personas quieren un líder diferente y eso no es un fenómeno simplemente en los Estados Unidos. Entonces estamos mirando esta población que quiere seleccionar a alguien con quien puede confiar y quien puede cambiar las cosas en su vida. Entonces, vamos a ver los resultados y quién a fin de día los americanos están seleccionando como el próximo presidente. Embajadora, no hay duda que uno de los temas grandes en la agenda de Estados Unidos es la inmigración y un tema que mantiene también a la expectativa a muchas familias salvadoreñas que tienen parientes trabajando o viviendo en territorio estadounidense. ¿Esperan ustedes que con el relevo que haya en la Casa Blanca puede haber algún giro en temas migratorios, la reforma de la que tanto se habló durante la administración Obama o algún cambio que pueda endurecer las leyes para las personas que llegan como ilegales a Estados Unidos? Creo que para el próximo presidente esto es un asunto bien importante, quien sea. Y es un asunto que ellos realmente tienen que hablar con toda la gente de los Estados Unidos y llegar a un acuerdo al final de este asunto. Pero vamos a ver, todavía es demasiado temprano para saber sobre eso. Tuvimos la suerte con esta administración abajo de presidente Barack Obama y vicepresidente Biden, quien está realmente liderando un nivel de enfoque en esta región impresionante. Y tenemos que convencer al próximo presidente, pero también tenemos una cantidad de cargos de nuestra Cámara de Representantes, todos, 435 que estamos eligiendo esta noche y 34 miembros en nuestro Senado. Entonces hay una cantidad de cargos importantes, no solamente al presidente y vicepresidente, pero todos los niveles de nuestro sistema de gobierno. Claro, mucho está en juego esta noche en los Estados Unidos y más allá de quién sea el ganador de esta elección, embajador, el gobierno de los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener políticas de Estado que beneficien a toda la nación. ¿Qué cree usted que no va a cambiar, gane quien gane esta noche? Bueno, vamos a ver, porque yo no puedo decir que el próximo presidente va a ser, pero lo que puedo decir es que solamente un porcentaje de nuestro gobierno es de la política. 99% son funcionarios como yo, de carrera. Entonces es nuestro trabajo de seguir con una transición de gobierno y realmente manejar día a día el gobierno. Puede ser, vamos a tener cambios en la política, seguramente, quien sea el presidente, pero tenemos que seguir nuestro gobierno y seguramente vamos a mantener una relación fuerte con El Salvador y esta región. En el tema de política exterior, no hay duda que fue uno de los grandes de los debates que se subieron los dos candidatos, la señora Clinton y el señor Trump. Y la pregunta es, ¿puede cambiar algo de la política exterior de Estados Unidos
a raíz de los relevos también en la Casa Blanca? Bueno, yo creo que cualquier presidente va a cambiar algunas cosas porque eso es la razón que las personas están votando esta noche. Pero no sabemos qué cosas ellos van a cambiar. Entonces, nuestro trabajo aquí es de simplemente seguir con nuestra relación con El Salvador y la región y mostrar que realmente vale la pena. Que los gobiernos entre El Salvador, Honduras y Guatemala están mostrando resultados con el apoyo adicional de nuestro gobierno y mostrando realmente que debe seguir esta inversión en esta región en la próxima administración. Embajadora, después de una contienda electoral tan cerrada y con tanta convulsión, ¿cómo hace la nación para terminar reunificada nuevamente una vez concluidos los comicios? Bueno, yo creo que eso tiene que ser un buen líder. Realmente tiene que convocar a la gente y traer a la gente juntos. Y obviamente yo no pienso que es posible de cambiar la ideología de alguien, pero sí puede hacer las cosas prácticas y pensar, bueno, si vamos a mejorar la economía, ¿cómo? ¿Y cuándo? Y los pasos prácticos que un líder de verdad tiene que realmente unir un país en vez de dejar 40 y algo % del país afuera, porque ellos no estaban votando para esta persona. Entonces, bien importante para el próximo presidente para unir nuestro país, unir nuestra gente y encontrar un camino adelante. Señora embajadora, hay aspectos importantes en este proceso electoral en Estados Unidos y es el sistema que es totalmente diferente al que se aplica en otras partes del planeta. Leía que viene de los años 1800 y que se ha intentado reformar durante 700 veces y nunca se ha logrado que se le hagan cambios. ¿Cómo ven ustedes el funcionamiento y para el ejercicio de la democracia en Estados Unidos de este sistema electoral? Y bueno, tiene ventajas y desventajas nuestro sistema, pero también yo tengo que admitir que cada 4 años yo tengo que leer de vuelta cómo funciona ese sistema porque es bien complicado, todo de colegio electoral. Es bien complejo nuestro sistema, pero y creo que puede ser cambios, pero ahora creo que ni una persona está hablando sobre este asunto. Estamos esperando para los resultados para ver quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Embajadora, ¿cuál cree usted o cuáles cree que son los temas que quedaron pendientes de las administraciones Obama? Y bueno, yo creo que esta administración que ya estaba llegando a su fin de 8 años y ellos van a trabajar hasta el último día y estoy segura de eso porque eso es la filosofía de ellos, que siguen trabajando día a día para la gente de los Estados Unidos y no tengo duda que ellos van a seguir trabajando para la economía, también para el medio ambiente, que ellos están realmente muy comprometidos de mejorar el medio ambiente a un nivel global. Entonces, y yo tengo confianza que esta administración va a seguir hasta el último día. Y cuando tenemos un cambio, 20 de enero, ellos van a parar de trabajar. Señora embajadora, ¿cuál considera usted que es el legado que deja la familia Obama? Porque obviamente ha sido gente que ha estado abierta a los medios, han tenido participación en todo tipo de programas. De hecho, ellos estuvieron incluso acá en El Salvador de visita. Sí. ¿Cuál considera usted que es esa enseñanza que deja la familia Obama en su paso por la Casa Blanca? Y yo creo que con ellos, realmente ellos están abriendo la Casa Blanca a toda la gente de los Estados Unidos para entrar y ver. Y eso es la manera que ellos están liderando. Y creo que es una nueva generación de liderazgo, de ver esta familia realmente compartiendo las cosas con la gente, no solamente la gente de un nivel, pero toda la gente de los Estados Unidos. Y creo que ellos están dejando este acercamiento a la gente. Y eso es difícil porque la próxima administración, la gente ya está acostumbrado de tener un presidente y vicepresidente tan cercano a la gente. Sí. Entonces, para seguir eso, y cualquier persona realmente va a ser difícil. Y también ellos están manejando en los medios sociales y también los medios tradicionales en una forma abierta y transparente. Eso fue algo histórico, embajadora, la forma en la que se aceptó que había sido el ganador. Lo recuerdo que en su cuenta de Twitter fue que lo conocimos oficialmente. Sí, en eso, porque el mundo cambió. Y ahora la gente ya está acostumbrada de tener líderes de este tipo. Entonces creo que ellos están dejando eso para la próxima persona que ellos tienen que seguir si quiere o no quiere. Gracias, embajadora. Bueno, gracias por recibirme. Definitivamente que estamos a la expectativa de los resultados y vamos a continuar esperando a ver qué dijeron los estadounidenses en este proceso electoral. Bueno, gracias. Gracias, embajadora. Charlábamos con la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains. Recordarles que las elecciones en los Estados Unidos están ocurriendo
este día, en esta jornada, y estamos esperando los resultados. Donald Trump se pone por delante de Hillary Clinton con 129 a 104 después de 24 estados proyectados, pero esto puede cambiar, y precisamente para ahondar, Manuel, un poco más en esto, vamos a saludar a Armando Godoy. Así es, Armando, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Gusto saludarles. En efecto, desde acá nosotros vamos a estarle informando cómo transitan las elecciones en cada estado. Comentarles que en esta elección en particular, estados como Florida, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte y Virginia son considerados los terrenos de batalla más importantes, y donde acá las elecciones pues van a variar mucho sobre si gana un candidato o gana otro candidato. Por ejemplo, en los estados tradicionalmente republicanos son Arizona, Georgia, Texas, Utah, mientras que los estados tradicionalmente demócratas se convierte Colorado, Michigan, Virginia y Wisconsin. Hasta el momento, 14 estados se inclinan republicanos y 9 demócratas. Las estadísticas, es importante aclarar, van cambiando cada minuto. Se habla de 45.9% el total global para Hillary Clinton, y se habla también de un 50.4% para el republicano Donald Trump. ¿Les parece si detallamos en estos momentos? Bien, primeras proyecciones electorales, 11 estados son liderados por la demócrata Hillary Clinton. Entre ellos está Vermont, Nueva Jersey, Maryland, Delaware y Massachusetts. Mientras que en el área republicano, ¿no?, encabezado por Donald Trump, hay 14 estados, entre ellos algunos representativos como por ejemplo Oklahoma, Kentucky y Charleston. Como les digo, compañeros y amigos televidentes, las cifras van variando, van cambiando, y detalle a detalle se lo estaremos nosotros ampliando en esta emisión especial. Regreso con ustedes. Gracias, Armando. Hacemos una pausa en esta... Gracias por continuar en sintonía de Canal 12 y de Noticiero Hechos. Tenemos esta transmisión especial sobre las elecciones en los Estados Unidos de América, y se encuentra con nosotros precisamente el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, para conversar sobre cómo ha visto este proceso electoral. Señor ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto compartir con ustedes. Estamos tratando de seguir este proceso electoral que ya está en su fase final, y pues está muy reñido el resultado en este momento. Nosotros esperamos que el pueblo norteamericano haya tenido la sabiduría de tomar la mejor decisión, y como hemos dicho siempre, nosotros estamos preparados para cualquier escenario y para trabajar institucionalmente como Estado, como gobierno, con quien resulte ganador de las elecciones en los Estados Unidos. Ministro, de ganar Donald Trump, en un escenario en el que Donald Trump resulta como ganador, ¿qué podría cambiar hacia las políticas con El Salvador? Recordemos que tenemos a cientos de miles de salvadoreños amparados con el TPS, además muchísimos más indocumentados. Bueno, en primer lugar, el TPS, la prórroga que fue declarada hace algunos meses, eso es algo que no se puede interrumpir, y esos 18 meses, a mi manera de ver, pues son 18 meses que todavía tienen esa gracia migratoria a nuestros compatriotas. Luego habrá que ver, el TPS es una medida ejecutiva, y habrá que ver si la retórica de campaña se mantiene ya en el gobierno, porque siempre también hay una diferencia entre la retórica de campaña y el gobierno. Y luego las otras medidas, como la reforma migratoria integral, realmente dependen del Congreso, y será el Congreso el que tomará una decisión sobre una posible reforma migratoria integral. Y por ejemplo, ministro, en temas como tratados de libre comercio, sabemos que Donald Trump ha manifestado estar en contra del NAFTA, que es el tratado con los países de América del Norte, con México y con Canadá, y según las leyes de Estados Unidos, con un escrito del presidente se puede suspender ese tipo de tratados, que entra en efecto 6 meses después de ese pedido para que se suspenda. Bueno, esas son negociaciones de Estado a Estado. Cuando hicimos la negociación, estábamos conscientes que era una negociación de
Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, y no es un asunto también, si bien es cierto el procedimiento que usted narra es el procedimiento en los Estados Unidos, pero hay un mecanismo establecido en el acuerdo a través del cual se pone fin a ese contrato, a ese acuerdo entre, en este caso, Estados Unidos y Centroamérica. Yo no me apresuraría todavía a vaticinar algo que pueda suceder con el TLC de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Todos los tratados tienen una cláusula sujeta a revisión y, por ejemplo, ya se han hecho algunos ajustes en ese tratado, algunos ajustes técnicos, pero bueno, veremos más adelante cuál es la situación. Canciller, durante toda la campaña electoral en Estados Unidos escuchamos hablar de inmigración, sobre todo los choques que tuvo Donald Trump con los inmigrantes mexicanos, pero en sí no se pudo dibujar con ninguno de los dos candidatos qué puede pasar en cuanto a políticas migratorias. Recordemos que la administración Obama habló de una reforma, pero no se materializó. ¿Esperarían ustedes que esta reforma y que los temas migratorios vuelvan a la agenda ya cuando haya asumido el sucesor de Barack Obama? La administración Obama tenía un compromiso con la reforma migratoria, pero también tenía un compromiso con la reforma de salud. Y ahí es donde la política doméstica propiamente dicha pesa más que la política que también es doméstica en cierta medida, pero que afecta a nuestros compatriotas. Obama tuvo que tomar una decisión en su primer periodo de escoger qué reforma iba a potenciar y a qué reforma le iba a apostar más. Le apostó más a la reforma en salud, y ahí surgió el famoso Obamacare, y la reforma migratoria quedó rezagada a pesar de que en ese momento hubo un acuerdo en el Senado, hubo un acuerdo bipartidista en el Senado, y el problema fue cuando ese acuerdo bajó a la Cámara de Representantes y ahí ya no hubo consenso. Entonces lo que nosotros esperamos es que después de las elecciones, que las aguas vuelvan a su nivel, se retome por parte de los legisladores o por parte del Ejecutivo una iniciativa que permita discutir un nuevo proyecto de reforma migratoria integral. Sin duda, canciller, es importante recalcarle entonces a la población que independientemente del que resulte ganador, entonces no va a cambiar el tipo de relación que hemos venido llevando con la nación norteamericana. No, nosotros buscamos una relación institucional y le queremos decir a nuestros compatriotas que en cualquier escenario el gobierno de El Salvador siempre va a estar comprometido para luchar por sus derechos, para negociar de la mejor manera posible con el gobierno que resulte electo las mejores condiciones para nuestros compatriotas en Estados Unidos. La cooperación es importante, vemos que en este momento hay un proceso interesante con el Triángulo Norte, la relación entre Estados Unidos y esta región de Centroamérica. Los compromisos se mantienen, ese es otro aspecto que creo yo que se debería o se debe analizar y se debe comentar, ¿no? Los recursos para el Triángulo Norte, esto es muy importante, fueron aprobados en su primer monto bipartidistamente, o sea, en el Congreso votaron tanto republicanos como demócratas. Es cierto que lo solicitó el presidente Obama, solicitó 1.000 millones, el Congreso aprobó 750 millones, pero fue una votación bipartidista. El presidente Obama ya ha dejado solicitados otros 1.000 millones para el año 2017 y esperamos que en ese concepto bipartidista y plurianual esos recursos puedan ser aprobados también en el Congreso. Bueno, canciller, le agradecemos que haya tomado parte de su tiempo para acompañarnos en esta transmisión especial de Noticiero Hechos en el seguimiento que le estamos dando a este proceso electoral en los Estados Unidos. Con mucho gusto, y al terminar el proceso pues estaremos fijando la posición ya oficial como Ministerio de Relaciones Exteriores dependiendo del resultado. Muchas gracias, canciller, por habernos acompañado. Y cuando son las 8 de la noche con 31 minutos, vamos con más información, esta vez de carácter nacional. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Tenemos los resultados del nuevo encuentro sostenido entre el gobierno y los partidos políticos en busca de un acuerdo para la aprobación de bonos, así como una ley de responsabilidad fiscal. De la resolución de la sala no abona porque genera un mayor nivel de desestabilización. El Ejecutivo ha reaccionado a la admisión de la demanda en contra de las reformas de ley que permitían el uso de fondos de pensionados para pagar deudas.
que si en los próximos días y en las próximas semanas se recrudecen las medidas de presión, hacemos del total responsabilidad al gobierno. Sindicalistas no dan marcha atrás en sus exigencias para que se cumpla la ley del escalafón. Gracias por continuar con nosotros. Hay información importante que se ha generado también a nivel local y uno de los puntos de agenda en los funcionarios del gobierno o entre los funcionarios del gobierno es esta admisión de una demanda que se fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, una demanda contra la reforma que se hizo al fideicomiso de obligaciones previsionales. Esta reforma fue aprobada el 29 de septiembre y bueno, ahora está congelada luego que la Corte Suprema de Justicia, Roxana, la Sala de lo Constitucional, admitió la demanda. Hay reacciones, de hecho el gobierno asegura que agrava la crisis fiscal que atraviesa el país. De la resolución de la Sala no abona porque genera un mayor nivel de desestabilización. Estamos analizando en detalle esa resolución y sus consecuencias, pero en todo caso lamentamos que se haya dado en este momento y bajo este contexto. Uno de los temas en agenda del gobierno también en este momento es lo que está pasando con las protestas de los diferentes sindicatos del área de salud que están exigiendo que se integre el 100% del escalafón correspondiente al año 2017 en el presupuesto también para ese año. Recordemos que eso significaría una erogación de 26 millones de dólares. Hasta ahora el gobierno ha dicho que solo puede presupuestar 10 millones, que sería para las personas que ganan menos de $1.500. Solo estas personas serían las que recibirían este incentivo. Escuchemos lo que han dicho hoy los sindicatos. Venga que el dinero se consigue por una readecuación de los fondos ya asignados al Ministerio de Salud, o venga que el dinero se completa, los 16 y parte de millones, vía la emisión de bonos. El dinero ya no es el problema, el dinero es una mera decisión caprichosa que estas personas están manejando. ¿Cómo es posible que el señor presidente no tenga la capacidad de ordenarle a su ministra o de hacerla entender para que entienda que El Salvador lo que necesita son acuerdos para... Vamos a una nueva pausa comercial, pero quédese con nosotros porque tenemos más información para usted. Ya regresamos. Son las 8 de la noche con 37 minutos. Gracias por continuar con nosotros con la programación especial, con esta emisión especial de Noticiero Hechos sobre las elecciones en los Estados Unidos. De hecho, para seguir hablando de ese tema, vamos a saludar a nuestro colega Arturo Martínez. Él se encuentra desde Los Ángeles para comentarnos cuál ha sido el panorama y cuál es la expectativa también en este momento en el que se realiza ya el recuento de los votos. Vía Skype lo saludamos. Arturo, qué gusto. Bienvenido a Noticiero Hechos. Hola, encantado. Gracias a vosotros. Pues aquí en la ciudad de Los Ángeles apenas queda todavía más de una hora para que se terminen las elecciones, para que la gente pueda venir a votar. Yo me encuentro al lado de una mesa electoral donde el día de hoy han acudido muchos miles de votantes y bueno, pues esta es la recta final. Ahora parece que el ritmo ha bajado, pero todavía quedan, es importante este estado que cuenta con 55 votos electorales y si bien se está pudiendo ver que en la costa, al otro lado, en los estados donde ya han terminado las votaciones, de momento tiene la victoria Donald Trump, hay que acordarse que esta zona de Estados Unidos es de tendencia democrática y todavía hay mucho por decir. Arturo, ¿y cómo ves tú el proceso electoral, el desarrollo en sí? ¿Se prevé un final de fotografía? ¿Crees tú que se dé esto? Bueno, un final de fotografía será difícil seguro que es un final de fotografía, sin embargo será difícil saber qué tipo de fotografía va a ser, porque todavía está muy reñida la contienda y además los votantes, los electores, los habitantes de Estados Unidos se sienten un tanto exhaustos después de unas elecciones muy reñidas, muy exigentes y que no han sabido seguir ningún pronóstico como otras elecciones anteriores.
Arturo, acá en El Salvador son las 8 de la noche, más o menos, ¿cómo a qué horas podríamos estar ya viendo los resultados de las elecciones ahí en Los Ángeles, a donde tú te encuentras? Bueno, pues aquí acabarán en torno a un poco más de una hora, a las 8 de aquí, y necesitarán por lo menos quizás un par de horas para hacer el recuento, así que se puede esperar que quizás en 3 horas hayan acabado. Una de las expectativas, Arturo, que había era que se incrementara el número de votantes. Tú que has estado dándole seguimiento a este proceso durante todo este histórico 8 de noviembre, ¿qué nos puedes decir? ¿Si ha llegado más gente a votar que en elecciones anteriores? Bueno, de momento es difícil decir, sobre todo en Los Ángeles. Sin embargo, en el estado de California se habían inscrito desde enero un 123% más de electores, sobre todo hispanos, es decir, 123% es una cifra muy alta y se espera que al menos 3,8 millones de hispanos acudan a las urnas o hayan acudido a las urnas el día de hoy. Arturo, ¿cuál es la expectativa de votación ahí en Los Ángeles? Es decir, ¿sería de mayoría demócrata o republicana según los antecedentes que ya se tienen de otras elecciones y también de las encuestas? Bueno, parece que la tendencia ahora sería hacia el Partido Demócrata, también por la gente con la que hemos ido hablando aquí en el barrio de Hollywood, por lo menos. Muchos se mostraron más favorables a Hillary Clinton y además hay que hablar del estado de California, que también es de tendencia demócrata desde 1992. Es un estado y la ciudad de Los Ángeles también son muy diversas y el voto hispano, que aquí es muy grande, suele ser también de tendencia demócrata. Sin embargo, nos hemos encontrado también con muchos partidarios del Partido Republicano e incluso hispanos también que no se sienten atacados cuando Donald Trump menciona a aquellos hispanos que querría deportar y que mencionó que eran traficantes de drogas o violadores. No se sienten identificados con esa denominación y ellos creen que Donald Trump podría hacer justicia en las fronteras y se sienten identificados con esa forma de pensar. Sin embargo, parece ser que son una minoría. El 53%, según encuestas de California, es de tendencia o son registrados como demócratas, frente a un 23% que están registrados como republicanos. Gracias, Arturo Martínez, periodista de La Voz de los Estados Unidos de América, por acompañarnos con su visión y sus comentarios sobre este proceso electoral. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí teníamos el enlace hasta Los Ángeles y vamos a seguir hablando de las elecciones en los Estados Unidos. Les hemos preparado una nota y es de los resultados anteriores, de elecciones anteriores en los Estados Unidos. Veamos a continuación. El Partido Demócrata y Republicano se comparten el Ejecutivo estadounidense desde hace décadas. Sin embargo, hablaremos de los últimos presidentes que han gobernado a la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. A vísperas de la caída del muro de Berlín, George Bush padre llega a la Casa Blanca con varias metas en el panorama internacional y sin vacilaciones, Bush imaginó la construcción de un nuevo orden mundial favorable a una dominación económica global que ejercería Estados Unidos. Ordenó reducir el formato de las Fuerzas Armadas. Aunado a eso, las críticas y popularidad por llevar a cabo la Guerra del Golfo. Quien fuera el presidente número 41 de la nación norteamericana pierde una reelección contra el gobernador de Arkansas, Bill Clinton. Y es precisamente Clinton quien llega al poder con el Partido Demócrata en 1993 con las esperanzas de llevar a cabo un papel clave en Yugoslavia y contribuir al proceso de paz entre Israel y Palestina. Pero llegaría a la política de Estados Unidos una pasante de nombre Mónica Lewinsky, mujer que puso entre la espada y la pared la presidencia y el matrimonio de Clinton. Sin embargo, con el escándalo a cuestas, logró culminar su mandato que incluyó una visita a El Salvador en marzo de 1999. 2 años más tarde, culmina su gobierno de 2 periodos para dar paso nuevamente a los republicanos. Esta vez, George Bush, el segundo en la dinastía política de la familia en llegar a la presidencia, asume el cargo bajo tensiones durante la transición. Su popularidad decae hasta septiembre de 2001, donde inicia una cruzada contra el terrorismo, entrando en conflicto en Afganistán en busca de Osama Bin Laden, y en 2003 busca terminar la tarea inconclusa de su padre, remover a Saddam Hussein del poder iraquí.
Bush se caracterizó por más críticas que aciertos. Sin embargo, eso no lo detuvo para entablar negociaciones con Centroamérica para un tratado de libre comercio. También incluyó al país en su agenda durante 2002. Bush sale por la puerta de atrás y deja en la oficina oval a su sucesor, Barack Obama. Elegido en 2008, representaba los intereses del Partido Demócrata y las esperanzas de millones de estadounidenses. Bajo el lema "Si podemos", tenía las duras tareas de crear una reforma migratoria, cerrar Guantánamo, restablecer relaciones con Cuba y culminar las guerras en Irak y Afganistán. Obama arriba a El Salvador en 2011 para hablar de migración, seguridad en la región y economía. La diputada del FMLN, Karina Sosa, dice que a pesar de las alternancias políticas, siempre Estados Unidos podrá contar con El Salvador. Ojalá que el resultado de esa elección pues sea el candidato o la candidata que beneficie más a la comunidad migrante, particularmente a los salvadoreños. Palabras que concuerdan con el parlamentario José Escolamba Tarcé. Y por supuesto esperamos seguir teniendo ese apoyo pues, del gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país. Siempre Estados Unidos ha sido un aliado. Estas elecciones, quizás las más difíciles en los últimos años, ponen nuevamente a los norteamericanos en las urnas y decidir si el republicano Donald Trump o la demócrata Hillary Clinton asumirán la presidencia número 46 de Estados Unidos. Continuamos dándole seguimiento a este proceso electoral que vive los Estados Unidos esta noche de 8 de noviembre. Roxana, y una de las grandes preguntas que surge es cuál va a ser la incidencia que puede tener el resultado de esta elección en la región centroamericana y específicamente en un país como El Salvador. Claro, de hecho hablamos con algunos analistas sobre esta incidencia y vamos a ver la siguiente nota. Estados Unidos ha sido y es el destino de millones de salvadoreños para lograr superarse económicamente, reunificarse con sus familiares o aprovechar las oportunidades que esta nación ofrece. Y lo hacen migrando de manera legal o ilegal para alcanzar el sueño americano. El país depende en gran parte no solo de la cooperación, sino también de las remesas, de la tecnología, del comercio y en cierta medida hasta de la cultura. Por esta y otras razones, los resultados de las elecciones y el futuro gobernante de la nación económica y militarmente más poderosa del planeta tiene incidencia en El Salvador. Aunque para algunos, independientemente quién gane, pocos serán los cambios hacia el país. Pero creo que en el fondo no vamos a tener cambios dramáticos en la relación de Estados Unidos con nuestra región, gane quien gane. Son pequeñas diferencias. Con ella como presidente, yo tengo un poco de esperanza que va a aumentar nuestra asistencia a esta área, que es muy importante. Si gana Trump, es otra cosa, sus palabras sobre mexicanos y pared y todas esas cosas, no tengo mucha confianza en que va a cambiar o tal vez va a empeorar. El tema migratorio es vital para Estados Unidos y para la región latinoamericana, con énfasis en El Salvador. Los Estados Unidos dependen en su economía de los inmigrantes latinoamericanos que le proveen de mano de obra baratas a muchas de sus actividades comerciales y productivas, porque pareciera que nosotros obtenemos los beneficios y ellos obtienen los problemas, ¿verdad? Entonces dicen, no, es que los latinoamericanos obtienen los dólares, obtienen divisas del trabajo de ellos y aquí se nos vienen delincuentes, ladrones, etcétera. Eso no es cierto. Estados Unidos tiene mucho que apoyar al país, no solo por su incidencia en tiempos de la guerra, sino también por la actual crisis de inseguridad. Pandillas y las maras no surgieron en El Salvador. Surgieron en las ciudades norteamericanas y cuando los deportaron nos trasladaron a nuestros países ese problema. Ojalá que tengamos más interés, tratamos de dar más ayuda a este país. Hillary y Donald seguramente no han de tener como prioridad a los salvadoreños, pero sí los salvadoreños tienen su mirada puesta en ambos candidatos. Con imágenes de Enrique López, un reporte de Luis Alberto López.
Vamos a una nueva pausa comercial. Usted está viendo Canal 12 en una emisión especial de las elecciones de los Estados Unidos. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12 y de esta emisión de Noticiero Hechos. Le estamos dando seguimiento al proceso electoral en Estados Unidos, pero también hay información local que está en desarrollo y a esta hora nos vamos a conectar con el periodista Antonio Valladares. Antonio, te escuchamos. Buenas noches, Antonio, adelante. Así es, muy buenas noches amigos, a usted que se informa a través de Noticiero Hechos, informarles que nosotros este día estuvimos al tanto de la reunión que sostuvo el presidente de la República con diferentes miembros del gabinete, así como representantes del partido Arena, esto en búsqueda de una solución para que se pueda dar la emisión de los 1.200 millones de dólares en bonos, de igual manera para poder llegar a un acuerdo de la ley fiscal. Según lo que nos informaban hace unos momentos, la reunión ya terminó, ya finalizó, sin embargo no se especificó a qué tipo de acuerdo se llegó, solamente nos dijeron que se habían dado algunos avances. De igual manera, informarles que el día de mañana se sostendrá una reunión el presidente con los principales representantes de los diferentes partidos políticos que tienen parte en la Asamblea Legislativa, esto para buscar que en la siguiente sesión plenaria ya sea aprobados los 1.200 millones en títulos, valores y de igual manera pues que se llegue a un acuerdo con respecto a la ley de responsabilidad fiscal. Esta es la información que les tenemos por el momento. Recuerde que en las siguientes emisiones le estaremos ampliando. Buenas noches. Gracias a Antonio Valladares por este reporte, con esa información que todavía es una situación en desarrollo, pero tenemos información también que se ha generado en la Asamblea Legislativa, Roxana. Así es, Manuel y amigos televidentes, hoy se instaló la nueva directiva de la Asamblea Legislativa que es presidida por el diputado Guillermo Gallegos. El nuevo presidente de la Asamblea asegura que tendrá su propio estilo al presidir el Parlamento durante los próximos 18 meses y en la primera reunión hizo propuestas de austeridad, de limitar gastos en alimentación y revisar el seguro médico privado. También regular el tiempo de los debates en el Pleno, porque en muchas ocasiones se vuelven discusiones sin resultados. Recordemos que Guillermo Gallegos estará al frente de la Asamblea Legislativa por el próximo año y medio, un periodo compartido con la presidenta saliente Lorena Peña, quien también estuvo por año y medio como presidenta de la Asamblea Legislativa. Vamos a retomar el tema de las elecciones en los Estados Unidos y nos enlazamos nuevamente con Armando Godoy, quien nos tiene importante información del recuento de los votos a esta hora de la noche. Adelante, Armando. Roxana, Manuel, muchas gracias. En efecto, continuamos pendiente de cómo va las votaciones y el conteo en general en los Estados Unidos. Por hoy, y vaya que sí sorprenden las cifras, por hoy 104 delegados ha ganado la candidata demócrata Hillary Clinton, mientras que Donald Trump va a la cabeza con 137 delegados. Vamos a detallar, ¿no? 16 estados están ganados ya por Trump, entre ellos Dakota del Norte, Dakota del Sur, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Texas, Arkansas, Mississippi, entre otros. Ahora bien, vamos a detallar cómo se encuentra el mapa, ¿no?, encabezado por la demócrata Hillary Clinton. Estados como Delaware, Massachusetts, New Jersey, Maryland, Vermont, entre otros, son algunos de los que ha ganado Hillary Clinton. Las cifras continúan moviéndose, continúan cambiando minuto a minuto y siempre es importante recapitular el porcentaje. 46.7% es el arrastre que está teniendo ahorita la candidata Hillary Clinton, mientras que Donald Trump lleva 49.4%. Vamos a recapitular los delegados. Estamos hablando de 104 Hillary Clinton y 137 Donald Trump. Recordemos que para ser presidente de la República de los Estados Unidos, se necesita alrededor de 270 delegados. Estamos hablando de la mitad más uno del colegio electoral. Así las cosas a esta hora de la noche. Nosotros continuamos revisando las cifras, continuamos revisando los datos y más adelante estaremos detallando. Por hoy, a la cabeza está Donald Trump.
Gracias, Armando. No hay duda, Roxana, que todavía falta mucho para que conozcamos el resultado de este proceso electoral que vive Estados Unidos este 8 de noviembre. Por supuesto, y nos vamos a enlazar a esta hora de la noche con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América. Celia, buenas noches. ¿Cómo está el recuento de votos en el lugar en el que tú te encuentras? ¿Cuál es el ambiente? Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muy buenas noches, me encuentro en el lugar donde está toda la campaña de Hillary Clinton y por ahora se ven muy optimistas. Recordemos que estos estados que está ganando Donald Trump son estados que son rojos, estados que por tradición votan republicano y que ellos ya sabían iban a ganar los republicanos en esta etapa inicial. Todo el sur del país, lo que es Luisiana, Arkansas, Kentucky, Oklahoma, son estados tradicionalmente que van por este lado. En la parte del oeste tenemos los estados que tradicionalmente son demócratas. Nueva York no es una sorpresa, así como Connecticut, Vermont, New Jersey, pero también estamos viendo estados que había estado tratando de obtener Donald Trump, como es Pensilvania, y las personas aquí están muy pendientes de lo que va a pasar en el resto de los estados. Colorado, un estado de esos importantes, lo que pueda suceder en la Florida, donde en algún momento Hillary Clinton tomó la ventaja, pero ahora la volvió a retomar Donald Trump. Pero lo más importante que hay que recordar es que el estado con más delegados, que normalmente vota demócrata, es California, y es uno de los últimos que se cuenta y tiene 55 delegados, más los otros dos estados de ese corredor del oeste que incluyen a Portland en Oregon, e incluyen así también el estado de Washington. Washington tiene alrededor de 12 delegados electorales, ahí mismo ella estaría recogiendo más de 70 a 80 delegados, lo que le permitiría sobrepasar a Donald Trump. No significa que tenga un camino total, pero las proyecciones ya venían mostrando de qué manera ella podría llegar a los 270 más rápido que Donald Trump. Sin embargo, él tendría que ganar definitivamente la Florida para ganarlo. Sin embargo, Hillary Clinton está tratando de mantener lo que le llaman el muro azul. El muro azul incluye a estos estados de la costa del este, pero también estados en el centro del país. Uno de ellos que va a ser clave en estas elecciones va a ser Michigan, que desde los años 80 no vota republicano y que Donald Trump ha logrado, de hecho cerró su campaña la noche de ayer en Michigan, en Detroit y en las áreas aledañas. Ahí es donde realmente podría Hillary Clinton ver una pérdida significativa, ya que Ohio parece que lo estaría perdiendo, aunque las proyecciones en algún momento le daban algunas posibilidades. Virginia, por ejemplo, ahorita se está proyectando que podría ser de Hillary Clinton, aunque todavía la carrera está muy cercana. Celia, tú que le has estado dando seguimiento a este proceso en la costa este de los Estados Unidos, se esperaba un mayor número de votantes. ¿Cómo has visto el panorama, ya haciendo un resumen de lo que ha vivido ese día en esta cobertura? Realmente en Nueva York hemos visto que los neoyorquinos, que a veces son un poco apáticos a las elecciones, salieron a votar masivamente. Vimos líneas de 2-3 horas, lo mismo en Washington, en Virginia, donde las personas hicieron el esfuerzo de esperar por esas 2-3 horas para votar. También vimos un gran número de jóvenes latinos quienes estuvieron votando ahí y personas asiáticas, personas de la tercera edad quienes aseguraron de ir a votar. Algo que es particular, y esto a veces puede sonar interesante, el clima colaboró para que la gente saliera a votar. En esta época del año las temperaturas pueden bajar mucho y esto podría hasta cierto punto haber favorecido a personas como Donald Trump, si estamos hablando de personas de la tercera edad republicanas, que normalmente no saldrían si tuvieran malas condiciones del clima, pero hoy tuvimos, por ejemplo, en Nueva York buenas condiciones, así como en el resto de la costa del este, en un otoño que ya se está tornando a invierno. Pero el entusiasmo fue evidente, el temor de muchos estadounidenses y también el cansancio de esta elección y la retórica negativa que se ha manejado fue muy claro durante esta jornada electoral. Muchas gracias, Celia. Vamos a estar pendientes. Celia Mendoza de La Voz de América. Son las 9 en punto y tenemos que ir a la pausa, Manuel. Así es, ya volvemos con más de esta entrega especial de Noticiero Hechos. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero momentáneamente porque vamos a regresar a las 9:30 con un avance, y este avance es en conjunto con toda la red salvadoreña de medios, es decir, TUTV, Radio Sonora y por supuesto Canal 12, en este tema que nos mantiene pendientes, las elecciones en los Estados Unidos. Por supuesto que le queremos invitar también desde ya a que nos sintonice mañana a las 5:30 de la mañana, porque vamos a tener todos los resultados y vamos a analizar en el espacio de la entrevista de Hechos AM también esta situación de las elecciones que nos mantienen hoy a la expectativa, Roxana.
Así es, así que hasta más adelante. Que tengan buena noche. A continuación, Pizarrón Deportivo.